haciendo diferentes temas, pero hoy quisiera enfocarme en responder un versículo más. Hay una posición doctrinal que se llama el calvinismo, en honor a un abogado y teólogo francés en Europa en el siglo XVI que se llamó Juan Calvino, que escribió de una manera muy erudita en su tiempo muchísimos comentarios bíblicos. Escribió un libro que se llama Los Institutos de la Religión Cristiana, que fue publicado en latín, creo que en 1521 si no me equivoco, pero fue publicado por esas fechas. Y en este libro él habla de la soberanía de Dios. Nosotros absolutamente creemos en la soberanía de Dios, que eso significa que Dios es soberano, significa que Él hace lo que le place, porque es Dios. Él es mucho más sabio que nosotros. Nosotros no podemos pedirle cuentas a Dios de sus acciones, pero de alguna manera Dios nos dejó en este mundo, como dice Hechos 17, a fin de que aunque sea a tientas le busquemos. Nos creó para que le busquemos y le encontremos. Y por eso hay un vacío en nuestro corazón que solamente Dios llena el corazón del hombre. Y el camino para llegar a Dios es a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y para eso existimos como iglesia, para proclamar las maravillas de el amor precioso de ese Jesús que vino a salvarnos. Y esta posición del calvinismo es una posición que algunos cristianos han creído. Les decía que el calvinismo enfatiza mucho la soberanía de Dios. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios no significa que Él salva a las personas como el calvinismo lo ha definido. Sencillamente significa que Él hace lo que le place. Y lo que Dios en la Biblia revela es de que Él quiere la salvación de las personas y que su iglesia proclame el Evangelio. Claro que esto lo creen también los calvinistas, pero creen que serán salvos solamente aquellos que Dios ha escogido. Y bueno, la predestinación calvinista, déjame la defino porque algunos de ustedes me han puesto comentarios, hermano, ¿qué es calvinismo? Bueno, la verdad que ni te metas a eso. Solamente abraza el señorío de Cristo, que Él es nuestro Señor, cree la palabra de Dios, vive para Dios, vive una vida de santidad, que amas a Dios, que te nutres de la Escritura, que obedeces la palabra de Dios y olvídate, estos son puntos secundarios de verdad que podemos pensar eso y creer eso, y si tenemos a Cristo somos hermanos en el Señor. Pero la predestinación calvinista es definida en las propias palabras de Calvino diciendo esto. Escúchalo y aquí está, lo puedes leer. Dice, por predestinación nos referimos al decreto eterno de Dios. O sea, Dios como un rey decretó lo que tenía que suceder, en donde Él determinó su plan para cada ser humano. O sea, que Dios tiene un plan para cada ser humano. Y dice, no todos son creados iguales. Bueno, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas y que tanto el pueblo de Dios de Israel, el judío, como el gentil, el que no tiene a Cristo, ambos se encuentran lejos de la presencia de Dios, y por ambos Cristo vino a morir, y dice Pablo que no hay diferencia entre uno y el otro. Pero dice que no todos son creados iguales, sino que algunos son ordenados de antemano a la vida eterna. Pero fíjate cómo Calvino habla desde el nacimiento, que Dios no creó a todas las personas iguales. Eso de verdad, si lo analizas, suena horrible, porque algunos son ordenados de antemano por Dios a la vida eterna y otros de antemano a la condenación eterna. Ahora, esto no significa que el calvinista no hable de Jesús. Hay muchos grandes evangelistas que creen esta posición y creen que a través de la predicación del evangelio van a ser atraídos aquellos que Dios determinó. Solamente quiero ser justo porque esa es la realidad, pero sí es algo que no tiene mucho sentido en la lógica, aunque ellos dicen no se trata de lógica sino de obedecer a Dios, pero en la lógica no tiene mucho sentido hacer evangelismo, porque como quiera el que va a ser salvo va a ser atraído por Dios, porque Dios ya lo determinó desde antes. Y termina diciendo en esta definición de predestinación Calvino, y según hayan sido predestinados a alguno de estos fines, o sea, vida o muerte, decimos que han sido predestinados a vida o a muerte. Bueno, hoy quiero enfocarme en un versículo nada más. Obviamente que el calvinismo tiene ciertos versículos en los que se fundamenta, que los lees y sin ver el contexto dices, no, es que el calvinismo es cierto, porque aquí dice Jesús en Juan 6:44 que nadie puede venir a Él si el Padre no le atrae primero. Entonces, o no le arrastra en griego, entonces dicen, o leen Romanos 9 y dicen que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Y que a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Tengo una explicación
muy completa de esto en uno de los videos que ha sido también bastante visto. Lo malo es que lo dividimos en dos partes y cuando nuestros hermanos en Cristo calvinistas llegan a la primera parte, inmediatamente dicen, no, esto no sirve, está confundiendo términos, porque hablo la explicación de a dónde llega esta convicción calvinista si la tomamos con coherencia. Pero no ven la segunda parte, que es donde hago la exégesis de Romanos 9. Exégesis significa guiar fuera el significado del texto. Y bueno, en Juan 5, 21, dice, este es el versículo que vamos a ver hoy, vamos a explicarlo. Dice, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo, o sea, Jesucristo, da vida a quienes a Él le place. Este versículo, Jesús está diciendo a los religiosos judíos que son sus enemigos en el Evangelio de Juan, que quieren su caída y que al final los sacerdotes Anás y Caifás, y en coordinación con algunos escribas, saduceos y fariseos, le condenan a Jesús a muerte. Bueno, Jesús les dice que el Hijo da vida a quienes Él le place. Este versículo es utilizado por aquellos que toman esta posición calvinista para decir, ya lo ves, esto es clarísimo. No es del que quiere seguir a Dios, sino Jesús da vida a quienes Él quiere, pero Él no quiere darle vida a todos, solamente a quienes escogió. Vamos a ver el contexto. El contexto, como dijimos, es el rechazo de los religiosos judíos. Jesús había sanado a un hombre paralítico que tenía años paralítico, que estaba en un estanque llamado Betesda y estaba esperando que pudiera ir al agua porque se creía que había una obra de milagros en esa agua donde Dios sanaba a algunos que tocaban el agua. Y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y dijo, sí, pero no tengo quien me eche al estanque. Y Jesús, con su autoridad y viendo la fe del hombre, lo sana. Y en Juan 5, 15 al 16, adelantamos antes de este versículo y adelantando del principio, explicando lo que sucedió, dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, lo estaban persiguiendo a Jesús y procuraban matarle. Qué terrible, ¿no? En vez de la gente al ver la evidencia volverse a Dios, estaban procurando matar la evidencia y apagarla. Eso es algo bien difícil porque por eso los debates son difíciles, porque cuando alguien cree algo diferente, es más fácil engañar a la gente que convencerles que han sido engañados. Y es verdad que vemos oscuramente como por espejo, que no lo sabemos todo, que hay temas difíciles de entender, como dice el mismo Pedro en su carta, en la segunda carta, en el capítulo 3, de que algunos tuercen las escrituras, como en las cartas de Pablo, que hay cosas difíciles de entender. Pero generalmente cuando alguien abraza algo es bien difícil que lo suelte, le gana más el orgullo y se necesita mucha humildad para ser corregido. Y en el verso 16 dice, por esta causa perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, al ver que Jesús había sanado a un hombre en el día del sábado, que era el día de descanso que Dios mandó a Israel, el día de reposo, ellos decían, no, pues este hombre no es de Dios. Y en el verso 17 y 18 dice, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. O sea, es sábado, pero mi Padre sigue trabajando, mi Padre sigue dando vida, mi Padre sigue sanando, mi Padre sigue estando, escuchando las oraciones de aquellos que claman a Él, porque Dios no descansa realmente. Y dice, y si mi Padre trabaja, haciendo yo que hago la voluntad del Padre, aunque sea sábado, también trabajo haciendo la voluntad del Padre, sanando a este hombre paralítico de toda su vida. Y dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sabes que de ahí viene el concepto del Hijo de Dios? Cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, no está diciendo que Dios tuvo una esposa en el cielo, por cierto, eso creen los mormones, y que tuvo un bebito, y que ese bebito es Jesús, que es el Hijo de Dios. No, está diciendo que es quien refleja la naturaleza del Padre. Por eso decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, porque era quien a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer, dice el capítulo 1 de Juan. Y en el verso 19 respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, verdaderamente les digo la verdad, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea, en realidad el Hijo es el reflejo del Padre, viniendo a este mundo a salvarnos, a mostrarnos
cómo tener una relación con el Padre. Y dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Qué palabras tan duras. Esto para los judíos era una blasfemia, porque Jesús estaba reclamando ser divinidad, ser Dios. Y dice el verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará que el hombre que fue sanado, para que ustedes se maravillen. ¿Te fijas el contexto? El contexto es una confrontación de Jesús con los líderes religiosos que decían conocer al Padre, que decían honrar al Dios de Israel. Y es en ese contexto donde Jesucristo les dice que Él es el enviado del Padre al cual ellos dicen adorar. Y no están creyendo en Él, que es el Hijo, a quien el Padre le ha dado el poder de juzgar a vivos y muertos. Por eso dice el verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos, eso era prerrogativa solo de Dios, y les da vida, así también el Hijo, Jesús, a los que quiere, da vida. Ese es el contexto del dicho. Ok. Bueno, y ve el verso 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que dio todo el juicio al Hijo, o sea, Jesús, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ese es el meollo del asunto. El asunto es que ellos no estaban honrando al Hijo como decían honrar al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Existen tres cosas claves. Primero que nada, para nuestros hermanos que tienen esta posición calvinista reformada, no debemos traer a este texto del primer siglo una interpretación monergista. ¿Qué es el monergismo? Mono significa uno, en energía significa el trabajo o la energía de uno. El monergismo cree que para que una persona pase de muerte a vida, el hombre es pasivo. O sea, el hombre no hace nada, solamente es atraído por Dios, Dios le muestra su gloria, Dios regenera su corazón, le da la fe para creer, entonces el hombre desea a Dios por primera vez porque Dios le cambió la naturaleza, lo regeneró. Pero en la Biblia es diferente, en la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos, no dice que creemos cuando somos sellados o regenerados con el Espíritu Santo, que es algo que se traslapa. Si el Espíritu Santo regenera, pues el Espíritu Santo ya viene a nuestra vida porque nos regeneró. Y en la Biblia, en Efesios 1:13, dice que es al revés. Cuando creemos el Evangelio de salvación que se nos anuncia, entonces Dios nos sella con su Espíritu Santo. Y el que está en Cristo es una nueva creación, nos santifica, nos aparta para ser de Dios. Como dice Tito 3:5, nos lava con el lavamiento de la regeneración. O sea, su presencia limpia nuestra vida y nos hace nuevas personas. A eso se refiere. Pero bueno, el monergismo cree que solo Dios actúa en todo esto y el hombre es una persona pasiva. El cristiano que no es calvinista cree que ciertamente Dios actúa, ciertamente el Espíritu Santo obra, ciertamente Dios siempre nos está buscando, ciertamente el Padre está buscando atraernos a Él por medio de la predicación de su palabra, por medio del Espíritu Santo que obra en los corazones. Pero dice Hechos 7:51 que algunos resisten esa obra del Espíritu Santo. Entonces, esta interpretación de San Agustín, que fue quien la originó, no en su total desarrollo, pero fue los inicios, la semilla. Acuérdense que Lutero fue un monje agustino y Calvino fue influenciado también por la teología de San Agustín, que había sido el mayor teólogo por 1000 años en la iglesia medieval. Entonces, esto no tiene nada que ver. Vete al primer siglo, ponte a pensar qué estaba sucediendo cuando se escribió la carta de Juan. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuál era el contexto? Y ese no era el asunto de pensar en el calvinismo, que solo aquel que Dios eligió es el que va a venir a la salvación. No era ese el asunto, ni era la preocupación de la iglesia primitiva. Eso es leer la Biblia anacronísticamente. O sea, fuera de las cuestiones que de verdad les importaban en ese tiempo. Pero claro, nuestros hermanos que tienen esta posición lo ven como que desde allí se encuentra, no ven que es un desarrollo doctrinal de San Agustín para acá, porque hay muchos versículos que aparentan sustentar esta posición. En segundo lugar, el asunto, y este es el asunto, es la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, quien le rechaza a Jesucristo está rechazando al Padre mismo, está rechazando a Dios. Y esto es lo que los religiosos no se daban cuenta, porque solamente veían en Jesús a alguien que les confrontaba con su hipocresía, que no se conformaba
a sus normas de lo que significaba guardar el sábado y guardar toda la ley oral que fue desarrollada en los siglos anteriores. Dice que, bueno, aquí vemos que es el Hijo quien tiene el poder de dar vida. Por eso dice que así como el Padre resucita a los muertos, le ha dado ese poder al Hijo. Y así el Hijo a quien quiere les da vida. Un mensaje central, esto es bien importante, del Evangelio de Juan, porque hay otro versículo bien importante que el calvinismo utiliza, se los voy a mostrar, aquí está. En Juan 6:44 Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Este es uno de los versículos claves del calvinismo, de las banderas del calvinismo junto con Romanos 9, es Juan 6:44. Otro día lo voy a explicar, ya lo expliqué en un video que tengo ahí, pero el audio y el video, la calidad no es tan buena. Este audio está mucho mejor, está más claro, pero lo voy a volver a hacer el video para que sea de bendición a las personas. Pero en este pasaje dice, no, este pasaje es clarísimo. Bueno, un mensaje central de Juan es que aquellos que tienen una relación con el Padre verdaderamente reconocerán al Hijo de Dios, reconocerán que Jesús es quien refleja al Padre, que Él es el Salvador, que Él es el Mesías. Y el que no reconoce a Jesús como el Mesías es porque no conoce las Escrituras, porque tiene los ojos ciegos de ni siquiera creer al ver los milagros que Jesús hacía. Jesús decía que aunque sea creyeran por las obras que Él hace, Jesús sí les demandaba su incredulidad. No les dijo, el Padre no los eligió y por eso no pueden ustedes venir. Nunca vas a ver eso en el Evangelio de Juan, que Jesús diga, porque el Padre no los eligió, no pueden venir. Ese no es el contexto. El asunto es que no estaban honrando a Jesús como el Hijo de Dios que refleja quién es el Padre. Y ellos creían que agradaban al Padre. Ese es todo el asunto que sacado de contexto lo aplican a la salvación actual y dicen, no, pues es que solamente aquel que es salvo es porque es el que el Padre atrajo y los demás no, porque Dios no los escogió. Bueno, la pregunta, este pasaje no es un pasaje que soporte el calvinismo. Lo único que dice es que el Hijo da vida a quienes Él quiere. Es todo lo que dice. Y la pregunta es, ¿a quiénes quiere dar vida el Hijo de Dios? ¿A quiénes quiere dar vida Jesús? Bueno, todo el contexto de Juan es muy obvio en la respuesta de a quienes quiere dar vida Cristo, a quienes vino a rescatar. Mira lo que dice Juan 1, 11 al 12. A lo suyo vino, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Para eso existimos como iglesia. A todos los que le reciben, a Cristo, a todos los que reconocen su necesidad de Dios, al oír el Evangelio, al oír la proclamación de la palabra de Dios, al trabajar Dios en sus vidas, cuando ellos se rinden al Señor y se arrepienten, si se vuelven a Dios y le reciben, si creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y es a ellos a quienes el Hijo quiere dar vida. En Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el libro de Números se levantó una serpiente de bronce porque fueron mordidos por serpientes venenosas, y el que por la fe volteaba a ver la serpiente quedaba sano. Y en este pasaje se nos muestra que así Cristo será levantado, pero será levantado en una cruz, y el que voltea a ver a ese Salvador en esa cruz quedará sano de la mordida del veneno mortal del pecado. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una pregunta, ¿a quiénes quiere dar vida el Hijo? A todo aquel que en Él cree. El Evangelio de Juan menciona la palabra creer 98 veces, y en el verso 20-31 dice que el propósito de este libro es para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Este libro se escribió para que la gente crea, para persuadir a las personas a darse cuenta quién es Jesús, conocerle y tener vida, tener perdón de pecados, tener vida eterna. Y por último, Jesús mismo explica lo que quiso decir en el verso 21 en el contexto de los dos versos posteriores. ¿Qué significa que al Hijo el Padre le dio el poder de dar vida a quienes Él quiere? Bueno, vamos a ver el contexto. Los siguientes dos versículos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, porque esos religiosos con quienes Jesús hablaba decían honrar al Padre, pero el que no honra al Hijo, tampoco, no honra al Padre que le envió. El Padre le dio la autoridad de juzgar al mundo al Hijo. Fíjate que está hablando que le dio el juicio a Jesucristo mismo. Por eso el Hijo debe ser honrado, así como ellos dicen honrar al Padre. De esta manera el Hijo, como juez, decide a quién dará vida en la resurrección final. ¿Y cuál es la norma para saber a quién dar vida? Pues que se vuelvan a Dios. ¿Cuál es el criterio de a quién dará vida el Hijo como juez? Bueno, la respuesta del contexto de este capítulo y de todo el libro es a todos aquellos que le honran. Por eso dice para que honren al Hijo, así como honran al Padre. A todos aquellos que le honran o que creen que Él es el Salvador, el Mesías enviado de Dios para salvarnos. En Juan 3:18 lo explica. El que cree en Él no es condenado. El Hijo como juez no lo va a condenar al que cree en Él. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios, en el único que puede salvarnos y restaurar nuestra relación perdida con Dios. Jesucristo como juez juzgará o evaluará quienes le honran, y a esos son los que al Hijo le quiere dar vida. Ese es el contexto de Juan. No se trata de una elección arbitraria. Arbitraria significa que depende solamente de la voluntad de una persona y no hay ningún principio atrás de por qué tome esa decisión, sino del ejercicio de su rol como juez. Un juez evalúa la conducta y en base a la evidencia emite sentencia. Así el Hijo le da vida a quienes Él quiere como juez y le da vida a aquellos que creen en el Hijo y que le honran como honran al Padre. ¿A quién quiere darle vida el Hijo? A todo aquel que cree en Él. Termino con este verso, dice Juan 3:35 al 36. El Padre ama al Hijo, ese es el contexto de todos estos versículos, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es aquel a quien el Hijo quiere darle vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿cuál es el criterio por el cual el Hijo no les da vida? Porque rehusaron creer. No verá la vida, sino que la ira de Dios, o sea, el justo enojo, el enojo santo de Dios sobre el pecado, le va a juzgar y le va a condenar a una eternidad lejos de Dios. Bueno, espero que esta explicación haya sido de ayuda para ti, para tu vida. Te animo a que te suscribas al canal, a que en YouTube le pongas notificaciones para que te avise cuando estamos al aire. Y siempre después de Facebook lo ponemos al aire en YouTube. Y invita a otros a que se conecten al canal para que todos estemos creciendo en la palabra de Dios, en la gracia y conocimiento de Dios. La salvación es por gracia, es inmerecida, es por la misericordia de Dios a todo aquel que cree. Y porque tenemos esa convicción, compartimos a los demás de que en Jesucristo hay vida, que Él es el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y que el que cree en Él, el Señor cambia nuestra vida y de su interior, dice Jesús, correrán ríos de agua viva. Él vino para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Te animo a seguir conectado, conéctate en tu grupo de vida esta semana. Si no tienes uno, por favor escríbeme. Si tienes cualquier pregunta bíblica, escríbeme con confianza a tuiglesiavida.com. Pregúntale al pastor. Solamente tenme paciencia porque tengo una lista grande de preguntas que poquito a poquito vamos a ir aprendiendo juntos la palabra y para gloria de Dios y para estar bien arraigados en Él. Les mando un abrazo, muchas gracias por haberse conectado. Querida iglesia, los quiero mucho. Y ahorita siempre que termino el programa voy y veo sus comentarios y les pongo sus likes, corazoncitos, porque toca mi corazón algunas palabras muy bonitas que ponen. Gracias por esos comentarios, gracias por sus oraciones, gracias por compartir los mensajes que son de bendición a su vida. Les amamos, que Dios les bendiga, cuídense mucho, buenas noches.